Bueno, buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de los laberintos de la violencia. Somos tres las expositoras: Silvia Fandiño, que nos va a hablar de Ley de Violencia de Género, algunos aportes psicoanalíticos. Silvia es psicoanalista de adolescentes, jóvenes y adultos, es miembro de Cesamende, se ha especializado en patologías del acto y el consumo, es miembro del grupo interdisciplinario designado por la Facultad de Ciencias Sociales para la implementación del protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia, discriminación de género u orientación sexual de la UBA, coordinadora de la Dirección de Orientación y Capacitación al Estudiante y al Graduado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Nuestra invitada, Estela Gullián, a quien le agradezco su participación, nos va a hablar del laberinto de la violencia detrás del síndrome de alienación parental, SAP. Estela hace en este recorrido un interesantísimo entrecruzamiento entre dos discursos, el jurídico y el analítico, y los efectos que cada uno de ellos provoca. Estela Maris Gullián es psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires desde 1999, institución en la que fue nominada analista miembro, autora del libro De Padres, Juegos y Juguetes en la Clínica con Niños, compiladora y coautora de los libros Psicopatología de la Vida Amorosa, Acerca de la Vida Amorosa, coautora de los libros Relatos de la Clínica, que esto lo van a encontrar en Cuadernos Sigmund Freud número 21, Los nombres de la niñez abusada, Incesto, prostitución y abandono, Complejidades y problemáticas en las intervenciones sobre excesos, catástrofes y duelo. Ha presentado trabajos en congresos y lacanoamericanos del país y del extranjero. Ha sido titular de la Cátedra Psicopatología Adultez en la Universidad de El Salvador y de las cátedras Clínica con Niños y Clínica con Adultos en la Universidad de la Marina Mercante. Dicta conferencias y seminarios en la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Bueno, y yo les voy a hablar de qué interroga la violencia, qué nos dice el psicoanálisis sobre la violencia y, ante todo, si plantea el problema. Sabemos también que uno de los síntomas más sobresalientes de nuestra contemporaneidad es el fenómeno de violencia. Y la forma que va a adquirir va a variar según los discursos culturales vigentes de cada época. Se ha señalado, con todo rigor, que la violencia no es un concepto psicoanalítico y que, de hecho, Freud, en una sola ocasión, a lo largo de toda su obra, va a utilizar este término. Fue en un texto de 1932, en respuesta a una carta enviada a Einstein, en la que Einstein le solicita su esclarecimiento sobre el problema de la guerra, dado su vasto saber acerca de la vida pulsional del hombre, y donde él relaciona derecho y poder. Entonces Freud le plantea lo siguiente: si él está autorizado a sustituir la palabra poder por violencia, más dura y estridente, y dice: derecho y violencia son hoy opuestos para nosotros. Es fácil demostrar que uno se desarrolló desde la otra. Ya tenemos desde el vamos, entonces, la relación entre la violencia y la ley. Es necesario que si hay violencia, haya ley. Pero el psicoanálisis utiliza los conceptos de agresividad y pulsión de muerte. Tanto Freud como Lacan señalan que la agresividad es constitutiva al ser hablante. Pero tampoco es un concepto freudiano la agresividad. Es la expresión de la significación enigmática de la pulsión de muerte que Lacan, en los años 1948 y 1949, lo relaciona con la teoría del narcisismo. En el estadio del espejo, como formador de la función del yo, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica, Lacan dice que entre los 6 y los 18 meses, el lactante, frente a un espejo sostenido por un adulto, comienza a presentar una situación de júbilo, de goce intenso, porque puede anticipar imaginariamente la forma total de su cuerpo por medio de una identificación, estableciendo de esta forma el primer esbozo del yo
que posteriormente va a ser tronco de las identificaciones secundarias, siendo la madre quien va a sostener todo este proceso con su mirada. Pero en el instante que reconoce su imagen en el espejo, el niño la capta en primera instancia como la de otro, porque la desconoce. Entonces, el yo es el otro, frase citada por Lacan tomada de Rimbaud. De este origen, el yo va a conservar la inclinación por las pulsiones sadomasoquistas, entre otras, destructoras del otro en su naturaleza, o yo o el otro. De esta forma, el ser hablante deberá alcanzar su lugar sobre el otro, ya que de no ser así, el semejante puede tornarse peligroso, porque puede aniquilarme, porque atenta a la unidad narcisista o porque se tema la fragmentación. El te voy a hacer papilla, te voy a romper los huesos, te voy a romper la cara o te voy a hacer pedazos, son insultos, injurias que dan cuenta de lo peligroso que puede tornarse la relación con el semejante. Palabras que anticipan una cena, pero que también anticipan un deseo de fragmentación allí donde se presupone una unidad. En infinidad de veces, el semejante se presenta como un ataque al narcisismo, despertando la agresividad propia de las relaciones especulares. Entonces el yo del estadio del espejo es un yo agredido o agresor. La tensión agresiva es estructural en el ser humano. Para vivir es necesario que la agresividad sea tramitada por la palabra, para que el sujeto pueda diferenciarse del otro. Pero habría una diferencia entre esa tramitación que permite soportar la existencia y la materialización de un acto violento. Es evidente que cierto monto de agresividad es necesario para emprender cualquier tarea. Ahí tenemos la agresividad del lado de lo constructivo, si quieren del lado de lo amoroso. Pero en el momento en que aparece la intención de dañar, de destruir o aniquilar al objeto, ahí entramos en las geografías del odio y del sadismo. El tema de la violencia nos lleva a la pulsión de muerte, que es un componente material de la condición humana, ya que todo hecho violento es producido por la descarga de esta pulsión. Domina toda la organización de la vida, que es el retorno a lo inanimado, ya que el destino de todo organismo se dirime en lo inorgánico. La inmortalidad, que es uno de los campos donde actúa la pulsión de vida, consiste en perpetuar la vida a través de generaciones. Pero esta vida está sujeta a una constante amenaza de tánatos, a retornar al estado inorgánico, lo que da cuenta de la precariedad de Eros sobre la pulsión de muerte. Freud apuesta que ambas fuerzas están desde el inicio. Cito a Freud. Hay como un ritmo titubeante en la vida de los organismos. Uno de los grupos pulsionales se lanza, impetuoso hacia adelante, para alcanzar lo más rápido posible la meta final de la vida. El otro, llegado a cierto lugar de este camino, se lanza hacia atrás, para volver a retomarlo desde cierto punto y así prolongar la duración del trayecto. Entonces, es la misma fuerza que si acelera al fin le llamaremos pulsión de muerte, y si acepta y soporta los tiempos necesarios que la especie lo indica, la llamaremos pulsión de vida. En ambas, en el final, está la muerte. Cuando hay una desmezcla pulsional, lo mortífero queda suelto, libre para avanzar en la destrucción, y esto es lo que sucede en los actos violentos. El ser hablante posee capacidad física para destruir y destruirse, pero esto no es sin la capacidad psíquica. En los actos violentos, los seres humanos son convertidos en objetos de desecho, donde la desubjetivación pasa a formar parte de lo cotidiano, y una violencia que no es posible de simbolizar. La crueldad, el dominio, el poder, la destructividad tienen una íntima relación con los actos violentos, pero no son homologables entre sí.
Ahora voy a citar a Freud en El malestar en la cultura, en el último párrafo, que dice: «He aquí, a mi entender, la cuestión decisiva para el destino de la especie humana. Si su desarrollo cultural logrará, y en caso afirmativo, en qué medida, dominar la perturbación de la convivencia que proviene de la humana pulsión de agresión y de autoaniquilamiento. Nuestra época merece quizás un particular interés justamente en relación con esto. Hoy los seres humanos han llevado tan adelante su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza que con su auxilio les resultará fácil exterminarse unos a otros hasta el último hombre. Ellos lo saben, de ahí buena parte de la inquietud contemporánea, de su infelicidad, de su talante angustiado. Y ahora cabe esperar que el otro de los dos poderes celestiales, el Eros eterno, haga un esfuerzo para afianzarse en la lucha contra su enemigo igualmente inmortal. Pero ¿quién puede prever el desenlace?». Y hay una nota a pie de página donde dice esta pregunta: ¿pero quién puede prever el desenlace? Dice: la última oración fue agregada en 1931, cuando ya comenzaba a ser notoria la amenaza que representaba Hitler. Evidentemente, el Eros eterno, como lo llama Freud, no llegó a cumplir su cometido. Y como ejemplo tenemos el nazismo, en nuestro país tenemos la Guerra de Malvinas, la época de la dictadura militar, donde fuimos espectadores del encuentro en su máxima potencia y a cielo abierto de la difusión pulsional. Es imposible pensar en un mundo sin violencia. La cuestión es qué respuesta le podemos dar desde el psicoanálisis. En lo individual, que el sujeto dé cuenta en un análisis de su padecimiento, que implica poner palabras y salir del plano de la acción, sintomatizar el malestar, que pueda preguntarse por qué es objeto de la violencia del otro, y que en términos subjetivos pueda preguntarse por ese goce ilimitado para que el efecto de ese trabajo haga corte en el circuito de violencia, que pueda responsabilizarse de ese lugar, sea víctima o victimario. Pero sabemos también que no todo sujeto puede entrar en el dispositivo analítico. Tomo una frase de Bones, que en su texto El asesinato del padre en Freud dice: «La cura psicoanalítica sería el aprendizaje de una no violencia, si es cierto que pueda determinar el reconocimiento de que el otro no es yo, aunque sea como yo». Bueno, en esta frase me parece que se trata de trabajar con un imaginario y que lo posible sea justamente el aprendizaje de una no violencia. Desde lo social, el psicoanálisis debe contribuir a fortalecer las prácticas de la palabra, ya que la relación de la palabra articulada con la ley, lo que está y no está permitido decir y hacer, pacifica la relación con el semejante. Debe insistir que no es posible la convivencia social sin una legalidad que ordene, limite, prohíba y sancione los goces ilimitados que habitan en el imaginario social. También debe participar en fomentar el comportamiento sublimatorio. Pero la filosofía también tiene algo para decirnos. En su libro Un comentario filosófico y teológico a la filosofía de Sigmund Freud, el filósofo Gabriel Zanotti analiza las obras más culturales y filosóficas de Freud y las compara con el cristianismo, el catolicismo y con la antropología teológica de Santo Tomás de Aquino. En este texto minucioso, ¿sí?, agudo y sólido, Zanotti nos va a decir: sin el cristianismo somos horda primitiva, con el cristianismo somos horda redimida. No lo culpemos a Freud por habernos recordado que en la horda somos, vivimos y existimos. Propone entonces como una salida posible a la religión, no cualquiera, él plantea la religión cristiana, ya que puede contribuir como fenómeno de masa a la fusión pulsional. Bueno, y por último, no quiero olvidarme del derecho, ¿sí?, que tiene mucho para decirnos y hacer, instancia fundamental en muchos casos, para que la ley de los códigos establezca allí un orden donde la ley del Padre, en el ejercicio de su función,
ha fracasado, dando origen a la violencia. Bueno, esto es todo lo que tenía para decirles. Ustedes saben, como siempre, que cualquier duda, cualquier pregunta o comentario nos pueden dirigir un mail a la institución info@cesamende.com, indicando en el nombre del asunto a quién va dirigido. Bueno, nuestra última exposición del año va a ser el sábado 20 de noviembre, que se va a llamar Algunas puntualizaciones sobre los efectos de la pandemia. Somos dos las expositoras. Ana Marquís va a hablar de la clínica en tiempos de pandemia y yo les voy a hablar de la ausencia de los ritos funerarios. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos el sábado 20. Hola, mi nombre es Silvia Fandiño y formo parte del equipo profesional de Cesamende. Hoy les voy a transmitir algunos conceptos en relación a una lectura posible desde el psicoanálisis a la ley de violencia de género. La ley de violencia de género y de identidad de género abren un campo de exploración para las relaciones entre los discursos jurídico y psicoanalítico. En esta exposición, como dije anteriormente, voy a referirme a la ley de violencia de género que se sancionó el 11 de marzo de 2009 y fue promulgada el 1 de abril del mismo año. En su libro Sexualidades y Legalidades, Irene Greiser dice: el femicidio y los racismos se han convertido en un síntoma del actual malestar contemporáneo. La revista Estrategia, Psicoanálisis y Salud Mental ha dedicado un número a estos temas titulado La sociedad del femicidio, una lograda expresión para nombrar a la sociedad actual. La sociedad del femicidio se presenta como la respuesta sintomática de un declive del régimen de la ley, pero también como respuesta de los procesos de segregación propios del capitalismo que conducen a un tratamiento segregacionista de la diferencia, teniendo en cuenta que lo femenino desde el psicoanálisis es leído como ese otro goce radicalmente otro. La sociedad del femicidio puede ser leída e interpretada desde diferentes ámbitos: el judicial, el pedagógico, el político o el periodístico. Es un síntoma social que también compete al psicoanálisis. El discurso capitalista ha incidido en la subjetividad, promoviendo un tipo de satisfacción que no pasa por el otro y donde el sujeto queda en un goce autista, lo que genera cada vez más síntomas sociales. Para el psicoanálisis, el síntoma es singular, es de un sujeto. Lacan definió al síntoma como el particular modo que tiene el sujeto de gozar de su inconsciente. Pero cuando ese goce no pasa por el otro del inconsciente, cuando se rompe ese lazo entre el sujeto y el otro, tenemos el síntoma social. No hay lazo social. El malestar contemporáneo se traduce en la destrucción de ese lazo, en el cierre del inconsciente, y esto nos lleva a la pregunta acerca de qué hacer. No saber qué hacer es lo que atraviesa la época. Miller y Éric Laurent traducen al malestar en la cultura como impas ético. La ley siempre ha legislado desde lo universal, es decir, que se rige con la lógica de que para todos se aplica la misma ley. Así, esta normativa modifica ese espíritu y da cuenta de que las minorías piden inscribirse en el universal, o a la inversa, que reclaman una legislación diferenciada. La ley se enuncia para todos por igual, sin distinción de sexo. La ley de violencia de género puede ser leída como una ley a través de la cual una minoría exige una inscripción que haga una distinción dentro del universal. Podríamos decir que el no todo pide ser legislado. Lacan va a decir en relación con la sexuación que no se trata de una clínica de las diferencias a nivel de las identidades, sino que es una clínica que obedece a los tratamientos del goce. Lacan sitúa con las tablas de la repartición sexuada una función fálica y dos modalidades de relación con el goce fálico: el todo y el no todo. Las fórmulas de la sexuación dan cuenta de cómo cada sujeto se inscribe en la ley de la castración. En el femicidio se pone de manifiesto un tratamiento del goce
que se traduce en odio al goce diferente del mío. La cuestión grave sigue siendo la violencia y la segregación que se ejerce hacia aquel que no goza del mismo modo y sigue las mismas costumbres. Desde el discurso analítico podemos decir que no hay ley que pueda legislar el goce. En su libro anteriormente mencionado, Irene Greiser dice: hay algo que siempre escapa a la ley y es en esos impases en los que se torna fructífera la relación entre un discurso y otro. El discurso analítico puede contribuir allí donde se produce un agujero en el saber jurídico. Hay una modificación en el espíritu de las leyes con la ley de violencia de género. Las leyes siempre se han regido por el universal sin distinción de raza, género, religión o color, pero al proponer una penalidad más severa al homicidio de mujeres que al de hombres, se alejan del universal de la ley y se le otorga un lugar superlativo a la mujer. La existencia de la ley de violencia de género indica que la balanza quedó inclinada a favor de una distinción hacia ellas. La ley hace distinción de sexos. En el protocolo de la ley de violencia contra la mujer subyace la idea de la mujer como víctima. La categoría de víctima es de orden jurídico. El protocolo sostiene que, en tanto tal, la mujer no suele estar dispuesta a contar su situación de abuso o maltrato y que llega incluso a negarlo. Esta ideología se fundamenta en el planteo de ubicar al sujeto bajo la partición víctima-victimario. Para el psicoanálisis, la partición es otra. Lo que existe son las posiciones sexuadas a partir de las modalidades de goce y de allí deriva la oposición femenino-masculino. La distinción víctima-victimario no es congruente con el psicoanálisis, no es bajo esa concepción que ubica a los seres parlantes. La escucha analítica puede verificar la posición de amo que ocupa un sujeto que es considerado víctima por el discurso jurídico o periodístico. Un analista puede ofrecerse para escuchar el padecimiento subjetivo sin tomar a nadie como víctima ni como victimario. Freud nos advirtió de la posición conveniente para un analista, nos advirtió del furor curandis, que convierte el deseo del analista en impiadoso. Esto significa que, absteniéndonos de tomar al sujeto como víctima, es la forma en que vamos a poder escuchar su sufrimiento como analistas, y el alivio vendrá por añadidura. La partición femenino-masculino se interpreta con las fórmulas de la sexuación. Lacan da cuenta de dos lógicas, la masculina, regulada como toda en el régimen fálico, y la femenina, situada en otra lógica que posiciona a la mujer como no toda en dicho régimen. Pero del lado femenino, en las fórmulas tenemos eso que se da en llamar goce suplementario, un modo de inscripción en la lógica fálica que objeta lo universal. Ella es no toda. La modalidad del no toda en el régimen fálico objeta lo universal, niega el todo. La mujer objeta lo universal, pero no la ley. Se inscribe, pero como no toda en ella. Entre la posición femenina y la posición analítica hay una afinidad. Comparten la misma posición, en el sentido que niegan el todo y el universal. El analista tampoco se ubica del lado del universal. El para todos lo mismo no es congruente con el discurso analítico. Con las fórmulas de la sexuación es posible hacer una lectura no solo de la posición sexuada de un sujeto, sino también de la forma de goce que caracteriza al otro de la época actual. Miller y Laurent definen al otro actual más por el modo de gozar que por el ideal, y se preguntan cómo es posible soportar ese otro que no deja de insistir en la perspectiva del otro que no existe. Desde el psicoanálisis, ese otro es fundamentalmente el otro sexo, y esa alteridad hace un modo de gozar que escapa a los límites del goce fálico subsidiario del régimen 1. La pregunta que se plantea corresponde a cómo cada uno soporta esa alteridad a nivel del goce, cómo soportar lo otro en uno. En el otro sexo y clínica de la posición femenina, Miller plantea, a partir de una clínica de la posición femenina, una serie de cuestiones interesantes para pensar temas del derecho. Desde la posición del no tener,
la mujer reivindica el tener. Y Miller propone, por un lado, buscar en esa posición el origen de la justicia distributiva y por otro, que la mujer es el origen del derecho, en la medida en que la posición femenina se relaciona con la verdad y la injusticia. En otro texto publicado en la revista Lacaniana de Psicoanálisis, Miller nos da una orientación para pensar lo nuevo. Si en Freud teníamos síntomas caracterizados por la dominancia del ideal sobre el goce, esa dominancia ya no la ejerce el ideal, sino que está determinada por la dominancia del objeto A por sobre el ideal. La dictadura ya no es del padre, que encarna las prohibiciones, sino que es una dictadura del goce. Al declinar la función del veto paterno, nos encontramos con los vaticinios de Lacan. Cada vez más patologías del acto, violencias y sujetos en conflicto con el orden público. Voy a concluir mi exposición con unas palabras de Irene Greiser. El psicoanálisis no es un idealismo, y si bien como analistas ciudadanos estamos en contra de cualquier forma de exterminio, también sabemos que la violencia es irreductible y no creemos en un progresismo al respecto. Solo si el sujeto, consciente en hacerse responsable de su padecimiento, es que podemos devolverle su humanidad en vez de tratarlo como un hombre salvaje o justificarlo como una mujer víctima. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos la próxima. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes acá. Quiero ante todo agradecerle a Silvia Justo por la invitación una vez más a participar en las actividades de Cesamente. El tema para la cual fui invitada es para hablar sobre los laberintos de la violencia detrás del SAP, síndrome de alienación parental. Lo que vamos a hablar es sobre los desenlaces entre el goce, el amor y el deseo, ahí donde el otro arrasa al niño, por razones que se tendrán que ver en el caso por caso, siendo el niño abusado dialécticamente o físicamente. Yo considero que todo abuso para un niño o frente a un niño es incestuoso, en tanto para el niño toda figura de adulto representa una figura parental. Cuando el abuso es a una edad muy temprana, no hay aparato psíquico capaz de poder simbolizarlo. Por eso el juego se detiene, la palabra se enmudece y lo que hay es un arrasamiento subjetivo que el acto violento ejerció sobre ellos. Arrasamiento subjetivo. No puede haber síntoma porque no hay aún enlace con lo simbólico, solamente hay mostración. Acting, que son un llamado al otro a que escuche, y a veces el otro lo que responde es con la sordera. En estos casos nos encontramos con entrecruzamientos de discurso. El discurso jurídico y el discurso del psicoanálisis. El discurso jurídico puede decir cosas como: ni se confirma ni se niega el hecho acontecido, no se da lugar al reclamo por falta de pruebas fehacientes, o se indica tratamiento para lograr una revinculación del imputado con su hijo. Revincular al imputado de abuso con su hijo. O sea que el discurso jurídico supone que es posible que el niño continúe lazos con ese abusador y que esto sería bueno para el niño, porque según el discurso jurídico no hay nada mejor para el niño que el padre o la madre, entendiendo que padre o madre biológico es lo mismo que función materno, función paterna, que nosotros los psicoanalistas los diferenciamos muy bien. La biología es una cosa y la función es otra, que puede o no cumplirlo ese padre o esa madre que lo han engendrado. Podrían no querer o no poder o no tener con qué responder a su función. También puede decir el discurso jurídico, y ahí vamos a ir, a que lo que el niño afirma son expresiones de una fantasía infantil, no son hechos que hayan acontecido,
o que el niño sufre de alienación parental, que es el tema que nos convoca, porque la madre influye sobre el niño para declarar que el abuso ha existido. Estas son algunas de las tantas expresiones que escuchamos aquellos que llevamos adelante casos de niños abusados. A veces la justicia no da lugar al demandado luego de un largo proceso judicial donde se le hacen pericias a uno, hacen pericias al otro, le toman test al niño, cámara Kessel, y se terminan concluyendo del modo en que recién más o menos explicitaba. Pero la ley 26.061 de diciembre de 2005 reemplazó la obsoleta ley Agote, afirmando que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten en todos los ámbitos. Al decir cualquiera sea la forma en que se manifiesten, se refiere a que el niño puede hablar no solo con palabras, sino que sus producciones, sus dibujos, sus juegos, sus modelados dicen ahí donde la palabra enmudece. Esta ley crea la figura del defensor de los derechos de niños, niñas y adolescentes, quien debe velar por los derechos de los niños y protegerlos. O sea que desde el 2005 los niños tienen voces que los defienden, no solo los abusadores. Sin embargo, les decía que en la práctica el juez termina solicitando o pidiendo la revinculación. Y me pregunto, ¿la familia es el mejor lugar para el niño cuando en dicha familia se cometió un abuso? Y para subsanar lo ocurrido, ¿la justicia piensa que es posible que el abusador tenga un tratamiento psicológico con el fin de revincularse afectivamente con su hijo y elaborar lo acontecido? ¿Acaso no se termina así condenando al niño a tener que seguir viviendo con el abusador, pero ahora revinculado con él? Este discurso desconoce esto que les decía, que los analistas sostenemos que ser padre o madre no tiene nada que ver con la gestación, sino que es una función que puede o no querer asumir el otro y que todo depende del deseo puesto sobre ese niño. Un deseo enlazado al goce, al amor y al deseo, o un goce desenfrenado. Muchas veces escuchamos que luego que el niño denunció el abuso, se desmiente de lo acontecido. O los padres, uno de los padres, supongamos la madre, desmiente lo que el niño le dice. ¿Pero qué puede llevar, me pregunto, a una mamá a desmentir el relato de su hijo, la mostración de las conductas sexuales, que solo puede conocer si un adulto lo introdujo a ellas? ¿Cuántas veces la misma desmentida la escuchamos en los informes de los peritos o directamente desde la justicia? Pero yo me pregunto, si un niñito habla del pis blanco que sale del pito del abuelo, ¿eso es una fantasía infantil? ¿Cómo lo sabe? Recuerdo el caso de un niño que no quería ir a la casa de su papá, que lloraba, que gritaba, y la madre lo llevaba porque es el padre y hay que llevarlo. La mamá consultó con la psicóloga de la prepaga, quien informó que en ocasiones en que se le preguntó al niño acerca de por qué no quería ir a la casa de su papá, donde vivía el hijo de la nueva esposa del padre, el niño se quedaba callado y su actitud cambiaba. Otras veces se enojó y rompió los dibujos que había realizado. Y el niño en ese momento le expresó a la psicóloga: no quiero hablar de eso, no quiero ir a dormir a la casa de mi papá. ¿Y qué hace la profesional? Concluye en el informe que supone que lo que sucedió es producto de una situación puntual, que pudo haber sido desagradable e incómoda, y recomienda orientación a padres para tener vínculos saludables con su hijo y velar por su bienestar. Así se vela por el bienestar del niño. Colocarle un pito en la cola es una situación desagradable puntual, que era lo que a este niño le acontecía. Entonces, volviendo al entrecruzamiento de discursos,
¿Qué nos pide la justicia y qué podemos decir nosotros desde nuestra postura? ¿Vemos ambos al mismo sujeto? ¿Cuál es la verdad que el discurso jurídico espera escuchar y cuál la que nosotros escuchamos? ¿Desde dónde respondemos al discurso jurídico? Sabemos que el discurso jurídico apela a objetivizar al niño en su afán de encontrar las pruebas que den certeza de un abuso, y para ello llama a los expertos para que afirmen o nieguen en función de lo que investigan, que pueden ser médicos, pueden ser psicólogos, pueden ser psiquiatras, pero no está en el discurso jurídico la posibilidad de mirarlo como sujeto que padece. Hagamos un poquito de historia. Las primeras descripciones de los niños maltratados aparecen a mediados del siglo XX, recién a mediados del siglo XX. En la antigüedad, el infanticidio era aprobado como conducta social. Por ejemplo, en los romanos, un niño nacido defectuoso, como no podía ir a la guerra, era tirado al monte Taygeto, en el caso de Esparta, o si no abandonado, para que sea adoptado por otro o eventualmente ser esclavizado. En la Argentina tenemos en la época de Virrey Bertis que se crea la Casa de los Niños Expósito, que es lo que hoy conocemos como casa cuna, donde se dejaba a los bebés cuando no se los deseaba y eran las monjas las que los cuidaban. Todos los niños dejados en la Casa de los Niños Expósitos tenían un mismo apellido, Expósito, marca del origen horroroso de estos niños. Retrocedamos 150 años y escuchemos a los médicos legistas franceses que han investigado y escrito sobre los casos de abuso y que se dirigen a sus colegas para pensar aquellos casos en que no es evidente que el abuso haya sido cometido o que sí es evidente. Tenemos a Toulmouget, 1856, quien dice: los acercamientos sexuales pueden ocurrir sin que haya marcas, toqueteos, frotamiento de genitales. ¿Cuánto se tardó en nuestro país en aceptar que eso era una forma de abuso? Que no solo la penetración, sino el toqueteo. El doctor Tardieu, en 1860, también en Francia, trabajando con niños que han sufrido violaciones o intentos de violaciones, insistía en dudar que las inflamaciones vaginales e irritaciones en las niñas se producen espontáneamente, adjudicándolo que eso solo puede ocurrir con contactos sexuales. En 1883 tenemos al doctor Bernard, quien dice la cantidad de casos de incesto que él encuentra y que se sorprende que no todos los abusadores sean gente de bajos recursos, que a veces es gente de alto nivel socioeconómico o social que los cometen, lo cual les sorprende enormemente. Y enfatiza la necesidad de creer lo que los niños relatan, aún en ocasiones en que no se encuentren signos físicos. Tenemos un doctor Brudel, algo así, quien en un libro, Atentados sobre el pudor o contra el pudor, afirma que muchas de las víctimas son mentirosas, perversas, histéricas, que acusan a los hombres de violarlas y que las madres le llenan la cabeza. Ahí tenemos una punta de lo que será luego el síndrome de alienación parental. Este síndrome es el nombre que le dio el doctor Gardner en Estados Unidos. ¿De qué se trata? Esta nominación la hace Gardner en los años 80, escribiendo numerosos libros en una imprenta que solo publicó sus mismos libros, no de otros. La comunidad científica rechazó sus teorías por falta de pruebas estadísticas e investigaciones y de hecho no está aún en el DSM. Gardner postuló que la mayoría de las acusaciones en divorcio son deliberadamente falsas, siendo el 90% hechas por madres, 90%, que desean alejar a sus hijos de sus padres.
Gardner oficiaba, curiosamente, de perito de parte en la defensa de los acusados de haber perpetrado abusos sexuales contra niños, acusando a las madres de lavarles el cerebro. Insistió en las falsas denuncias y bajos casos de abuso realmente existentes. Llegó a acusar a los peritos de incompetentes e inexpertos por desconocer este síndrome que él investigó. Sin embargo, cuando se investiga, una mínima parte de las acusaciones que dice Gardner son falsas, mínima parte. Cuando hay denuncias de abuso sexual en un divorcio, la mitad o más son verdaderas. Pero es así como el SAP, el síndrome de alienación parental, termina dando argumentos al ofensor, facilitando la negación y termina abandonando al niño a su suerte. Les cuento que en Argentina hay estudios de abogados especializados en esto, que atienden casos en defensa de los acusados de abuso incestuoso, paterno-filial o abusos sexuales a niños. Pero, curiosamente, todos tienen fuerte solvencia económica. Estos estudios operan iniciando causas judiciales contra los profesionales que denuncian o informan estos casos y desacreditan las pericias. Por ejemplo, toman frases de Gardner como: en la actualidad, el niño sexualmente abusado es generalmente considerado como la víctima, a pesar de que el niño puede iniciar encuentros sexuales seduciendo al adulto. Iniciar encuentros sexuales. Llegan a decir que el abuso era un juego que los niños aceptan. Por ejemplo, en Mar del Plata se aceptó este síndrome renegando del relato de 22 niñas y niños entre 4 y 5 años de un jardín de infantes católico, absorbiendo al profesor de educación física imputado de abuso sexual. 22 niñas. Terminaron procesando a la perito oficial y a la psicóloga que tomó los primeros testimonios. El doctor Fernández Santos sostiene que en la Argentina el psiquiatra más representativo del SAP intervino como perito de parte en un juicio diciendo que el incesto paterno-filial era un juego que la niñita de 4 años aceptaba. Es increíble tener que escuchar estas cosas. La retracción, cuando el niño se retracta de lo acontecido, para el doctor Rosansky, la interpreta como una muestra de la dificultad del niño para sobrellevar las consecuencias de la denuncia de lo acontecido. O sea que, según él, la inducción a la retracción es una forma de maltrato. Frente a esto, ¿qué palabras podemos aportar como analistas? ¿Qué escuchamos en la clínica? Ustedes recordarán que Hilflosigkeit es la indefensión original en que todos nacemos, que necesitamos de un otro que nos ampare, que nos aloje, que nos sostenga, que nos desee para poder existir, ¿sí? Si no, es el marasmo, si no ocurre el marasmo. Pero en estos casos el idioma alemán nos ayuda. Y si usamos un juego de palabras tan típico que se hace en el lenguaje alemán, podemos decir Hilfsbedürftigkeit en lugar de Hilflosigkeit. Hilfsbedürftigkeit habla del desvalimiento y desamparo, porque la frase Bedürftigkeit puede ser leído como indigencia. Me pregunto si la situación de estos niños caídos prematuramente del campo del otro, en el punto del abandono, por situaciones de abuso o de maltrato, no podríamos leerlo como Hilfsbedürftigkeit, porque no es del desvalimiento estructural del que hablamos y al que Freud se refiere. Hablamos del horror actual al que están sometidos estos niños y una sordera y ceguera de los adultos responsables que dejan al niño arrasado subjetivamente. Son estados de desvalimiento no estructurales, o sea que pueden no haberse dado. Lo que debía ocurrir, ocurrió. Algo irrumpió que conmocionó, devastó la estructura misma del sujeto, ya que el afecto propio del desamparo
no es la angustia, sino el espanto o el horror o el terror. Traumático es la irrupción sin velo de este espanto, imposibilitando o dificultando todo encadenamiento simbólico. Que nuestra abstinencia no se confunda con inacción. Descreerle al niño es sumar más violencia al abuso sufrido. ¿Y qué si es un profesional el que escucha, asumiendo una actitud renegatoria, evaluando estos decires como fantasías edípicas? ¿Realmente son tan pocas las víctimas de maltrato y abuso que pasan por nuestra consulta? Glaube nicht. Yo no lo creo. Es que lo que decían algunos sobrevivientes en los campos de concentración nazis. ¿No es acaso este un modo de sobrevivir al horror? Cuando lo real aparece sin velo, el sujeto responde con la desmentida. Pero ¿qué si el que así responde es la persona del analista? Un analista es llamado a ocupar un lugar y no a intervenir desde su subjetividad. ¿De qué se trata entonces? En lugar de erigirnos en jueces, dejar que los jueces hagan su trabajo y nosotros el nuestro. Y de nuestra parte, ayudar a hacer cesar la situación abusiva, poder encontrar una manera de lograr que el recurso a la ley y a las instancias jurídicas que la encarnan garanticen estrictamente que no todo goce está permitido. Se trata entonces de poder encontrar una manera de lograr que el recurso a las instancias jurídicas que las encarnan garanticen no a este goce abusivo. Nosotros, junto con la escuela, el pediatra y los jueces, ¿no somos acaso otro nombre de la terceridad? Pero somos uno de los nombres, no el nombre de la terceridad. Entonces, Hilflosigkeit, desamparo o Hilfsbedürftigkeit, desmentida o escucha atenta. Entre ellas, a mi entender, se juega nuestra posición como analistas en el caso por caso. Muchas gracias, es un gusto haber estado. Adiós.